Zenón fue uno de los emperadores más enigmáticos del Imperio bizantino. Gobernó entre intrigas, rebeliones y traiciones que marcaron el fin definitivo del Imperio romano de Occidente. En este vídeo conocerás cómo un simple soldado isaurio llegó al trono imperial, enfrentó a usurpadores, sobrevivió a conspiraciones y terminó siendo desterrado por su propio pueblo. Descubre su historia completa, su relación con Basilisco, la caída de Rómulo Augustulo y el inicio de una nueva era en Bizancio. Su nombre original, Tarasis, resuena con los ecos de una procedencia que marcaría profundamente su destino. Zenón asumió el rol de emperador del Imperio Romano de Oriente, una entidad que, aunque heredera de Roma, ya forjaba su propia identidad. Su gobierno se extendió desde el año 474 hasta el 491 después de Cristo, abarcando un periodo de 17 años. Este lapso, aunque considerable, estuvo lejos de ser un camino tranquilo. De hecho, el reinado de Zenón se caracterizó por una inestabilidad casi constante. Fue un tiempo plagado de intrigas palaciegas, conspiraciones y levantamientos que pusieron a prueba su liderazgo una y otra vez. Cada día en el trono era una batalla por la supervivencia política. A pesar de las turbulencias, la importancia de su reinado es innegable. Fue un periodo crucial que sentó las bases para la consolidación del Imperio bizantino. Zenón navegó por aguas peligrosas, manteniendo a flote una nave imperial que muchos daban por perdida. Su figura es, por tanto, indispensable para comprender la evolución de la historia tardorromana y el nacimiento de Bizancio. Su legado no solo reside en lo que hizo, sino en cómo lo hizo, en medio de una de las épocas más convulsas de la antigüedad. El origen de Zenón es tan singular como su ascenso al poder. Nació en Isauria, una región montañosa de Anatolia, conocida por la ferocidad y la independencia de sus habitantes. Esta procedencia lo distinguía de la élite romana tradicional. Su origen étnico, no romano de nacimiento, fue una fuente constante de desconfianza y oposición. Para muchos en la corte y en el ejército, un isaurio en el trono era una afrenta a la tradición y a la identidad imperial. Esta percepción lo acompañaría durante todo su reinado. Las consecuencias de su linaje no romano fueron profundas. Generó una resistencia persistente entre las facciones senatoriales y militares más conservadoras. La legitimidad de su gobierno fue cuestionada desde el principio, obligándolo a luchar por el reconocimiento. La vía principal para su ascenso al poder fue su matrimonio con Ariadna. Esta unión no fue solo un acto de amor, sino una calculada estrategia política que lo conectó directamente con la dinastía reinante. Ariadna era una pieza clave en el tablero imperial. Su parentesco clave radicaba en que Ariadna era la hija del emperador León I, conocido como el Tracio. Este matrimonio le otorgó a Tarasis, el futuro Zenón, una posición privilegiada y una conexión directa con el poder imperial. Fue un paso decisivo en su carrera. Los eventos clave que precipitaron su ascenso comenzaron con la muerte de su suegro, León I. Este suceso abrió la puerta a una compleja sucesión que Zenón supo aprovechar. El trono quedó vacante, y las intrigas comenzaron a tejerse. Posteriormente, el breve reinado de León II, su hijo y nieto de León I, fue otro factor determinante. El joven emperador, demasiado joven para gobernar, falleció prematuramente, dejando el camino expedito para que Zenón consolidara su posición. Así, el isaurio Tarasis se convirtió en el emperador Zenón. La vida de Zenón estuvo plagada de desafíos, una constante lucha por mantener el control y la estabilidad del imperio. Desde el momento en que ascendió al trono, se enfrentó a una serie ininterrumpida de obstáculos. Su reinado fue una prueba de resistencia. Las dificultades para ganar la lealtad de la corte y del ejército fueron enormes. Su origen no romano y su percibida falta de experiencia en la política tradicional romana lo colocaron en una posición vulnerable. La élite bizantina lo veía con recelo. Esta desconfianza se tradujo en una constante lucha por el reconocimiento y el apoyo. Zenón tuvo que emplear una combinación de astucia, fuerza y diplomacia para asegurar la obediencia de sus súbditos más poderosos. La lealtad era un bien escaso y volátil. Los conflictos principales de su reinado se manifestaron en numerosas rebeliones. Estas insurrecciones no solo provenían de las fronteras del imperio, sino también del corazón mismo de Constantinopla. La amenaza interna era tan peligrosa como la externa. Un ejemplo paradigmático de estas rebeliones fue la protagonizada por Basilisco, su propio cuñado.
Este levantamiento demostró la fragilidad de su posición y la profundidad de las intrigas palaciegas. La traición podía venir de los círculos más cercanos. Basilisco logró deponer a Zenón brevemente en el año 475 después de Cristo. Este golpe de estado forzó a Zenón a huir de Constantinopla, buscando refugio en su natal Isauria. Fue un momento de profunda crisis para el imperio y para el emperador. Sin embargo, Zenón demostró una notable tenacidad y habilidad para sobrevivir. Su recuperación del trono fue un testimonio de su resiliencia. No se rindió ante la adversidad, sino que planeó su regreso con astucia y determinación. Contó con el apoyo clave de sus compatriotas isaurios, quienes formaban una parte importante de su base de poder. Además, algunos generales leales, descontentos con el gobierno de Basilisco, se unieron a su causa. Estas alianzas fueron cruciales. Al año siguiente, en 476 después de Cristo, Zenón logró recuperar su trono. Este episodio no solo reafirmó su posición, sino que también consolidó su reputación como un líder capaz de superar las adversidades más extremas. Su regreso fue un golpe maestro. Entre las curiosidades y políticas clave de su reinado, destaca su política religiosa. Zenón se propuso un objetivo ambicioso: reconciliar las facciones cristianas calcedonianas y monofisitas, que dividían profundamente al imperio. La unidad religiosa era vital para la estabilidad. Para lograrlo, promulgó el Enoticon, un edicto religioso en el año 482. Este documento buscaba un compromiso teológico que pudiera ser aceptable para ambas partes. Era un intento de superar las diferencias doctrinales que habían causado tanta discordia. El propósito del Enoticon era, en esencia, buscar una fórmula de unidad que evitara la condena explícita de cualquiera de las dos posturas. Zenón esperaba que este enfoque conciliador apaciguara las tensiones y restaurara la armonía eclesiástica. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Lejos de lograr su objetivo, el Enoticon generó aún más controversia y división. Fue rechazado por Roma y por los monofisitas más radicales, exacerbando las tensiones en lugar de aliviarlas. Otra faceta crucial de su política fue su compleja relación con los ostrogodos. Zenón, como muchos emperadores bizantinos, utilizó a los godos como mercenarios y aliados en diversas ocasiones. Eran una fuerza militar formidable, pero también una amenaza latente. El desafío principal era lidiar con sus ambiciones y su creciente poder dentro de las fronteras imperiales. Los ostrogodos, liderados por figuras carismáticas, representaban una fuerza que no podía ser ignorada ni controlada fácilmente. Su presencia era una espada de doble filo. La figura clave en esta relación fue Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos. Teodorico era un líder astuto y poderoso, con aspiraciones propias que chocaban con los intereses imperiales. Zenón debía encontrar una manera de manejarlo. La estrategia de Zenón fue ingeniosa y audaz: enviar a Teodorico a Italia. Esta decisión no solo buscaba alejar a los ostrogodos de Constantinopla, sino también resolver un problema en Occidente. Era una jugada maestra de diplomacia y estrategia. El objetivo de esta estrategia era que Teodorico derrocara a Odoacro, el rey bárbaro que había depuesto al último emperador romano de Occidente. Al hacerlo, Zenón esperaba restaurar una forma de autoridad imperial en Italia, aunque fuera a través de un rey godo. Este movimiento de Zenón es un claro ejemplo de su pragmatismo político. Utilizó a un enemigo potencial para resolver un problema externo, mientras consolidaba su propio poder en Oriente. Fue una solución arriesgada, pero efectiva a largo plazo. El reinado de Zenón, aunque turbulento, fue innegablemente significativo para la historia del Imperio Romano de Oriente. A pesar de las constantes amenazas y las intrigas, logró mantener la integridad del Estado. Su legado es el de un superviviente. Entre sus logros principales, destaca el haber mantenido el Imperio Romano de Oriente unido. En un momento en que el Imperio de Occidente se desmoronaba, Zenón logró preservar la cohesión y la continuidad de la parte oriental. Fue un pilar en tiempos de caos. Además, sentó las bases para lo que se convertiría en el futuro Imperio bizantino. Sus políticas, sus luchas y sus decisiones contribuyeron a forjar la identidad de un nuevo imperio, distinto de su predecesor romano, pero heredero de su grandeza. Para comprender su legado, es fundamental analizar dos aspectos clave.
Primero, su intento de reconciliación religiosa a través del Enoticon, que, aunque fallido, muestra su preocupación por la unidad interna. Fue un esfuerzo por sanar las heridas teológicas. Segundo, su compleja relación con los godos, especialmente con Teodorico el Grande. Esta interacción no solo redefinió el mapa político de Italia, sino que también estableció un precedente para la diplomacia bizantina con los pueblos bárbaros. Fue una estrategia de contención y redirección. La importancia histórica de Zenón radica en su papel como figura de transición. Su reinado marca el paso de una era a otra, del declive del Imperio Romano tardío al surgimiento de una nueva potencia en Oriente. Fue un puente entre dos mundos. Zenón, el isaurio que se convirtió en emperador, nos enseña que la historia no es lineal, sino un entramado de desafíos, adaptaciones y decisiones audaces. Su vida es un testimonio de la resiliencia y la astucia necesarias para gobernar en tiempos de profunda transformación.